Lamento llamarte a esta hora. Está bien, pero ¿qué sucede? De hecho, el doctor dijo que necesita hablar contigo a solas. Doctor, ¿de qué se trata? Es sobre tu padre. Podría involucrar a tu familia. ¿Qué? Estaba visitando a mi padre, que estaba hospitalizado debido a la diabetes, junto con mi madre y mi hermano. Sin embargo, solo a mí me llamó el médico. Mientras escuchaba al doctor, me estremecí por el shock de la abrumadora información que compartió. Si tienes alguna evidencia que respalde lo que te estoy diciendo, te recomiendo que contactes a la policía. Si es necesario, también testificaré. Yo también ayudaré. ¿Tienes alguna evidencia? ¿Evidencia? No se me ocurre nada. Entonces intenta encontrar algo. Más fácil decirlo que hacerlo, pensé, sin poder imaginar cómo manejar lo que el doctor me había dicho. Lentamente regresé a la habitación del hospital de mi padre. Papá, de hecho, hace un momento. Si es así. Después de confiarle a mi padre lo que el doctor me había dicho, encontramos una solución. No podía perdonar a mi familia. Para salvar a mi padre del resto de la familia, corrí a la policía. Tengo 32 años, trabajo a tiempo parcial y me casé con mi esposo, John, hace 4 años. Debido a su trabajo, hemos estado viviendo en la costa oeste durante unos 3 años. Mis padres viven en el medio oeste, así que solo los veo durante las vacaciones de verano y Navidad. La distancia no es la única razón por la que no puedo visitar mi casa a menudo. Hasta ahora, mi hijo Alex era muy pequeño, pero ahora que Alex tiene 3 años y asiste a la escuela preescolar, se está volviendo más fácil planear viajes a casa. ¿Qué hiciste hoy en la preescolar? Corrí carreras con mis amigos. Con Alex creciendo un poco, parece que podré visitar a mis padres con más frecuencia. Tal vez vaya a casa para Pascua este año. Un día, mientras pensaba en estos planes, recibí una llamada de mi madre, Callie. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, solo quería decirte que tu papá planea jubilarse. Papá tiene solo 63 años, ¿verdad? ¿No es un poco temprano para jubilarse? ¿Se lastimó en un accidente o algo así? No, no es eso. Sabes que ha tenido diabetes por un tiempo. Últimamente, sus síntomas han empeorado un poco. Sus manos y pies están hormigueando, y su vista está borrosa. Como su trabajo es físicamente exigente, decidió jubilarse temprano para evitar accidentes que podrían causar problemas a otros. ¿Papá está bien? Sus síntomas han empeorado un poco, pero no están afectando demasiado su vida diaria. No te preocupes. El hospital dijo que mientras continúe con su tratamiento, puede seguir trabajando. ¿Cierto? Sí, pero ya conoces a tu papá. No quiere causar ningún inconveniente a nadie, así que creo que decidió jubilarse temprano. Eso suena como papá. Incluso si se jubila, no causará problemas con los gastos de la casa, ¿verdad? Todavía trabajo a tiempo parcial, y Tony y María viven con nosotros, así que estaremos bien. Tony es mi hermano y María es su esposa. Como mi hermano y su esposa viven con mis padres, no tengo que preocuparme demasiado por el bienestar de mis padres, incluso si mi papá deja de trabajar. Sin embargo, el hecho de que su diabetes haya empeorado hasta el punto en que decidió jubilarse me preocupa. Decidí visitar casa para ver cómo estaba el fin de semana siguiente. Después de que mi madre me llamara, dejé a Alex con John y me dirigí a la casa de mis padres. Estoy en casa. Bienvenida de vuelta. Bienvenida de vuelta. Ha sido desde Navidad, ¿no? Viniste a ver a tu padre, ¿verdad? Te dije que no te preocuparas tanto. Eres una preocupona. Cuando llegué a casa, mi madre, mi hermano y su esposa me recibieron en la entrada. ¿Dónde está papá? Está descansando en su habitación por lo de sus piernas. Ve y salúdalo. Dejé mi equipaje junto a la puerta y caminé rápidamente hacia la habitación de mi padre. Papá,
ya llegué. Oh, bienvenida de vuelta. Viniste a verme, ¿verdad? Como ves, estoy bien. Papá, sentado en una silla en el suelo, flexionó sus bíceps. Sus brazos musculosos, construidos tras años de trabajo, no parecían pertenecer a alguien mayor de 60 años. Su expresión era alegre, tal como mamá había dicho, lo que me hizo sentir que me había preocupado demasiado. Pero entonces, aquí vamos. Parece que tienes dificultades para levantarte. Solo un poco cuando me pongo de pie, pero camino bien. Se dirigió al baño, y yo lo observé caminar. Aunque afirmaba que solo era difícil levantarse, su andar era torpe. También parecía tener dificultades para agarrar cosas con las manos. ¿Me puedes pasar el control remoto de la TV? Claro, UPS, lo siento, se me resbaló la mano. ¿Puedes recogerlo por mí? Papá, que había trabajado en un empleo físico, siempre había sido robusto y confiable. Verlo así ahora me provocaba una punzada de tristeza. Después de charlar con papá un rato, fui a la sala de estar a hablar con mi madre y la familia de mi hermano. Mamá, la condición de papá parece peor de lo que pensé, ¿no? El médico dijo que sigue estando bien, así que no necesitas preocuparte tanto. Eres una preocupona de verdad, dijo con una sonrisa. Pero tienes razón, estoy bien, de papá podría no ser completamente cierto. Dice que está bien, pero tiene problemas para caminar. Probablemente no quiere preocupar ni cargar a nadie, así que tal vez no esté diciendo lo difícil que es realmente para él. Eso podría ser, admití. Pero él se hace chequeos regulares en el hospital, así que no tienes que preocuparte. Si se vuelve demasiado para él, lo dirá. ¿De verdad está bien?, pregunté, sintiendo una creciente inquietud. Oh, por cierto, podríamos encontrarnos con Carol en el hospital, añadió mamá casualmente. ¿Carol? Ah, cierto, trabaja como enfermera allí. A pesar de mis preocupaciones, mamá no parecía estar tan preocupada por la salud de papá. Mi hermano y su esposa tampoco parecían particularmente preocupados, a juzgar por sus reacciones durante nuestra conversación. Más tarde, volví con papá. Papá, ¿qué tal un paseo por aquí cerca? Debe ser sofocante quedarse dentro todo el tiempo. Oh, ¿me llevarás a pasear? Papá respondió, animándose. Después de hablar con mamá, invité a papá a dar un paseo. Parecía feliz, y pensé que era porque estaba contento de salir conmigo después de tanto tiempo. Pero parecía que era más que eso. Tu mamá y Johnny me han estado diciendo que no salga solo porque están preocupados. Entonces, María suele llevarte a pasear. No, todos están ocupados con el trabajo y otras cosas, así que solo camino por el patio. ¿Qué? ¿Así que estás en casa todo el día? Sentí una oleada de ira. Papá, que siempre había sido activo debido a su trabajo, no soportaba estar sin moverse. Mamá y la familia de mi hermano sabían esto bien, pero le decían que no saliera y ni siquiera lo acompañaban en sus paseos. Después de regresar del paseo, enfrenté a mi madre y a la familia de mi hermano. Es cierto que ni siquiera llevan a papá a pasear. Nosotros también estamos ocupados, ¿sabes? No podemos sacarlo a pasear todo el tiempo. Sabes que se pone inquieto si no se mueve, pero él no ha dicho nada sobre querer salir. Eso es porque no quiere ser una carga para nadie. Mira, no sé qué piensas después de haber llevado a papá a pasear hoy, pero es fácil sacarlo a caminar cuando simplemente vienes de visita. Cuidar de papá implica más que solo paseos. Nosotros también tenemos nuestras luchas. ¿O estás diciendo que vendrás aquí todos los días a llevarlo a pasear? Mi hermano tenía razón. Viviendo tan lejos y sin estar allí a diario, no podía decirle a mi madre y a la familia de mi hermano cómo gestionar las cosas. Incapaz de argumentar más, tuve que ceder. Me quedé en la casa de mis padres por una noche y regresé a casa al día siguiente. Gracias por cuidar de Alex ayer. Está bien.
Yo estaba libre de todas formas. ¿Cómo está tu papá? Bueno, parecía estar mejor de lo que esperaba, supongo. Por un momento, dudé si contarle a John sobre que papá estaba encerrado en casa todo el día, pero como aún había muchas cosas que no sabía, decidí no mencionarlo por el momento. Esa noche, recordé la conversación que tuve con mamá sobre Carol, una amiga que trabaja en el hospital. Decidí enviarle un mensaje después de mucho tiempo. Hola, ha pasado tiempo. Escuché de mi mamá que trabajas en el hospital donde va mi papá. Ayer fui a casa, y eso me hizo pensar en ti, así que decidí contactarte. Carol respondió casi de inmediato. Hace mucho que no nos hablamos. Estaba pensando en enviarte un mensaje desde hace un tiempo. ¿Por qué? Como respondí rápidamente, nuestra conversación continuó en tiempo real. He estado preocupada porque tu mamá y los demás podrían estar planeando algo aterrador. ¿Ocurrió algo? Siguen haciendo preguntas realmente inquietantes, como cuál es la tasa de mortalidad por diabetes y cuánto tiempo le queda de vida. También hacen todo tipo de otras preguntas. Eso suena a que están preocupados por papá. Las palabras podrían tomarse de esa manera, pero se trata más de sus expresiones y el ambiente cuando preguntan. Se siente raro, inquietante. Estaba preocupada de que pudieras compartir sus intenciones, así que, ¿por qué decidiste contarme esto? ¿Encontraste su comportamiento sospechoso? Supongo que fue el tono de tu primer mensaje. Parecía que no sabías nada. Además, cuando lo pensé, no podía imaginarte involucrada en algo turbio. Gracias por confiar en mí. Yo también sentí que algo estaba mal con el comportamiento de mi madre y la familia de mi hermano, pero es difícil acusarlos basándome solo en una sensación. Es cierto, pero te avisaré si descubro algo. Manténme informada si aprendes algo también. Parecía que no era la única que encontraba extraño el comportamiento de mi madre y la familia de mi hermano. Acordamos mantenernos informadas sobre cualquier nuevo desarrollo. Sin embargo, como personas normales, sin las habilidades de la policía o detectives, no podíamos llevar a cabo una investigación adecuada. Pasaron 6 meses sin ningún desarrollo significativo. Había planeado visitar a casa para Pascua, pero debido al trabajo de mi esposo, no pude hacer el viaje. Aún así, me mantuve en contacto regular con mi madre y seguía al tanto de la condición de mi padre. ¿Cómo está papá últimamente? Su condición ha empeorado. Se ha vuelto muy difícil para el caminar, y a veces tenemos que ayudarlo a moverse por la casa. ¿Y qué hay de sus manos o de otros síntomas? El entumecimiento en sus manos también ha empeorado. Con todos nosotros trabajando, se está volviendo realmente difícil manejar todo en casa. Todos estamos hablando de que estamos llegando a nuestro límite. Podría ser mejor si desarrollara una de esas complicaciones. Oye, ¿cómo puedes decir algo así? La diabetes tiene 3 grandes complicaciones que están cubiertas por nuestro seguro como enfermedades especificadas, lo que nos permitiría usar servicios de atención a largo plazo. Eso reduciría la carga sobre mi madre y los demás. Aún así, desear complicaciones solo para aliviar su carga es aterrador, pensé. Ahora podía entender la atmósfera inquietante de la que Carol me había hablado. Algún tiempo después, recibí una llamada de mi madre. Hola. Intenta mantener la calma. Tu padre podría necesitar que le amputen la pierna. ¿Qué? ¿Su pierna? No es raro que los diabéticos pierdan una extremidad. Sabía que mi papá tenía síntomas en su pierna, así que había pensado que podría suceder algún día. Pero que mis temores se hicieran realidad fue impactante. Voy para allá. Todavía no es definitivo. Además, vas a venir a casa pronto para las vacaciones de verano, ¿verdad? No hay necesidad de apresurarse. Pero eres una preocupona. Estará bien. ¿Es preocuparse por la posibilidad de una amputación realmente solo ser una preocupona?
¿Qué quiere decir con «estará bien?», me pregunté? Su voz sonaba más alegre que antes cuando hablamos de esto. La inquietud que sentía hacia mi madre ahora se estaba convirtiendo en desconfianza. Como de costumbre, mi visita a casa terminó siendo durante las vacaciones de verano. Con tantas preocupaciones sobre la diabetes de mi papá y la conversación que tuve con mi amiga Carol, decidí dejar a mi hijo con mi esposo y viajar sola esta vez. Estoy en casa. Bienvenida de vuelta. Bienvenida de vuelta. Ha pasado desde la última vez que viniste a ver a papá, ¿no? Viniste a ver a tu padre, ¿verdad? ¿Quieres ir al hospital de inmediato o descansar un poco primero? Quiero ir al hospital de inmediato. La condición de mi papá había empeorado y recientemente había sido hospitalizado. Mientras mi madre, mi hermano, su esposa y yo nos dirigíamos al hospital para ver a mi papá, no pude evitar notar que sus expresiones eran brillantes. ¿No están preocupados por papá? Oh, todos están aquí. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, como puedes ver. Papá estaba recostado en la cama y flexionó sus músculos del brazo. Su expresión era alegre y parecía más enérgico de lo que había anticipado. Sin embargo, sus músculos del brazo eran visiblemente más pequeños que antes. Es posible que necesiten amputarte la pierna, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? No es tan malo. Están exagerando lo de cortar mi pierna, ¿no? Probablemente estaré bien. Además, si me la cortan, ya no tendré que preocuparme por el pie de atleta, así que podría no ser tan malo. Todos se rieron del chiste de papá, pero yo no pude reírme. Papá probablemente no estaba completamente serio tampoco. Mientras continuábamos charlando en familia durante un rato, recibí un mensaje en mi teléfono. Lo revisé casualmente. Era de Carol. Curiosa por el mensaje, me retiré discretamente y lo revisé a espaldas de mi madre y mi hermano. Sal en secreto de tu familia. Te espero en el vestíbulo. El mensaje indicaba claramente que Carol tenía algo importante que decirme. Solo voy al baño rápidamente, mentí y salí sola de la habitación del hospital, dirigiéndome hacia el vestíbulo donde Carol me esperaba. Me dirigí al vestíbulo donde Carol estaba esperando con un hombre. Lo siento por llamarte así, especialmente en un momento como este. Está bien, pero ¿qué está pasando? En realidad, el doctor tiene algo que discutir contigo en privado. El hombre que estaba con Carol era el doctor a cargo de mi padre. Doctor, ¿de qué se trata? Es sobre tu padre. Existe la posibilidad de que tu familia, específicamente tu madre, tu hermano y su esposa, puedan ser responsables del empeoramiento de la condición de tu padre en sus piernas. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Oh, lo siento. Fue grosero de mi parte saltar a conclusiones sobre tu familia. Lo siento. Esto es puramente especulativo, así que quería hablarlo contigo. Como extensión de nuestra conversación anterior, creo que podría haber algo que tu familia hizo que contribuyó al deterioro de las piernas de tu padre, tal vez intencionadamente. Normalmente, los doctores no deberían meterse en asuntos familiares como este, pero después de escuchar de Carol, pensé que era mejor informarte. Pero, ¿de verdad mi familia haría algo así? Si tienes alguna evidencia que respalde lo que estoy diciendo, te recomendaría que contactes a la policía. Si es necesario, también puedo testificar. Yo también ayudaré, añadió Carol. ¿Tienes alguna evidencia? ¿Evidencia? No se me ocurre nada. Entonces, tratemos de encontrar algo. El doctor ha anotado razones y posibles evidencias que sugieren que la condición de tu padre fue empeorada deliberadamente. Las he resumido en unas notas. Toma estas. Incluso si lo dices, nunca imaginé que algo así sucedería de repente, dije, abrumada. La revelación del doctor me sacudió profundamente. ¿Podría ser verdad que mi familia había empeorado deliberadamente la condición de mi padre hasta el punto de que podría necesitar una amputación? Estaba confundida y abrumada.
Sin embargo, si esto era cierto, no podía dejar a mi padre en tal situación. Decidida, volví a la habitación del hospital. Oh, tardaste un poco. Sí, me perdí un poco buscando el baño. ¿Volvemos pronto? Sí, no deberíamos quedarnos demasiado tiempo, podría cansar a mi suegro. Quería quedarme un poco más, ya que vine de tan lejos. Papá, ¿está bien? Sí, no tengo problema con eso. De acuerdo, entonces voy a salir a cenar rápidamente y tomaré un taxi para volver. No se preocupen por mí. Está bien. Cuida a tu papá por nosotros, dijeron mi madre, mi hermano y su esposa mientras salían de la habitación del hospital, dejándonos a mi padre y a mí a solas. Después de unos segundos de silencio, decidí contarle a mi padre lo que el doctor me había dicho. Papá, por favor escucha con atención. El doctor sugirió que mamá, Tony y María podrían haber causado intencionadamente que tus piernas empeoraran. Lo sospechaba, respondió papá en voz baja. ¿Lo sabías? ¿De alguna manera? Más o menos. ¿Por qué no dijiste nada? No quiero ser una carga. Eso no es verdad, papá. Somos familia. Cuando alguien tiene problemas, confías en los demás y se apoyan mutuamente. Ellos están equivocados. Si mamá y los demás no te están apoyando, entonces tú. Carol me dio algunas notas. Vamos a repasarlas juntos. Juntos, dijo papá, mirándome con un destello de esperanza en sus ojos. Las notas contenían varios detalles, pero para exponer los errores de mi familia, necesitaba evidencia concreta. Solo con palabras no podría convencer a la policía. Me sentí impotente, como una persona común sin las habilidades de un detective o la autoridad de la policía. Entonces, recordé algo que mi padre había hecho justo antes de su hospitalización. Oye, revisa en el jardín trasero, dijo papá de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Instalé una cámara allí. ¿Una cámara? ¿Por qué?, pregunté, confundida. Siempre dejo mis sandalias afuera, y seguía encontrando pequeñas piedras en ellas, lo que lastimaba mis pies. Además, el jardín a veces aparecía desordenado. Podría haber sido por cuervos o comadrejas o algo así. Le pedí a un vecino que sabe de tecnología que instalara la cámara para mí. ¿Mamá y los demás saben sobre la cámara? No lo creo. Fue un gasto personal mío, así que tal vez no sepan nada al respecto. La instalamos cuando ninguno de nosotros estaba en casa, y si encontraban algo, me lo dirían. ¿Alguien ha revisado las grabaciones? No, realmente no entiendo de máquinas, así que nunca la revisé. Escuché que la cámara graba en una tarjeta, pero está muy alta, así que no podía alcanzarla con mi pierna mal. Al final, solo quedó allí desde que se instaló. Entendido. Voy a revisar esa cámara. Escuché la historia de mi padre y volví inmediatamente a casa. Bienvenida de vuelta. Llegaste más temprano de lo que pensé. Estamos por cenar ahora, pero ¿no dijiste que ibas a comer fuera? No hay nada preparado para ti, dijo mi madre, con un tono que transmitía sospecha. No te preocupes. Voy a salir otra vez pronto, así que no te preocupes por mí. Cenen ustedes juntos, respondí, tratando de sonar calmada. Me dirigí al patio trasero y caminé mirando bajo los aleros. Ahí está. Esa cámara, susurré para mí misma al ver el dispositivo. La cámara estaba orientada hacia el jardín, capturando la zona cercana donde se colocaban las sandalias y el huerto más allá. Tomé una escalera del cobertizo, recuperé la tarjeta SD de la cámara y revisé su contenido. Me preocupaba que no quedara ninguna grabación después de haber estado sin revisar durante meses. Pero la cámara se activaba por movimiento, grabando solo cuando algo se movía dentro de su campo de visión. Sorprendentemente, había mucho espacio libre en la tarjeta, a pesar de haber estado desatendida. Revisé el metraje, y aunque inicialmente no vi nada sospechoso,
encontré imágenes que mostraban a un tejón desordenando el huerto. El daño al jardín parecía no estar relacionado con el problema actual. Sin embargo, las grabaciones también capturaban momentos en los que mi madre, mi hermano y María aparecían manipulando las sandalias. Esto podría servir como evidencia. Tomé la tarjeta SD y, de paso, llevé el medicamento antifúngico que usaba mi padre. Luego me apresuré a la estación de policía sin decir una palabra a mi madre y los demás. Cuando expliqué todo a la policía, primero fuimos juntos al hospital y luego nos dirigimos a la casa de mis padres. Bueno, podrían esperar aquí un momento, les pedí a los policías cuando llegamos a la casa. Entendido, respondió uno de los oficiales, permaneciendo cerca de la entrada. Entré a la casa sola. Ya volví. ¿Dónde estabas? Estábamos muy preocupados. La voz de mi madre era aguda, y pude sentir su tensión. Sí, si ibas a llegar tarde, al menos deberías haber llamado. No respondías a mis mensajes, así que empezamos a preocuparnos de que te hubiera pasado algo, añadió mi hermano, con una voz inusualmente ansiosa. Lo siento. Tenía algo que hacer y luego volví al hospital. Bueno, me alegra que estés de vuelta sana y salva. De todas formas, entra, dijo mi madre, con un tono más suave, pero aún con una clara inquietud en el aire. Espera. Ya que los tres están aquí, por favor escúchenme. ¿De qué se trata? Los ojos de mi madre se entrecerraron. Anticipando el inminente enfrentamiento, tomé una respiración profunda para calmarme. Fueron ustedes, mamá, y ustedes, los que causaron que los pies de papá se deterioraran de esa manera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo tonterías de repente? ¿Por qué haríamos algo así? La voz de mi madre se elevó en protesta. Entonces, ¿puedes explicarme esto? Les mostré la pantalla de mi teléfono. En la pantalla había una captura de la cámara que mostraba a mi madre poniendo piedritas en las sandalias de papá. También había imágenes de María y Tony haciendo lo mismo. ¿Había una cámara? No la noté, dijo María, con la voz temblorosa. Pero, ¿qué prueba esto? Papá me contó sobre esto. Había piedras en las sandalias, lo que le causaba lesiones frecuentes. No solo eran las piedras. Papá mencionó que se lastimaba el pie varias veces al dejar caer algo, y esto, dije, sacando los zapatos de papá de la caja de zapatos en la entrada. Claramente son más pequeños que la talla del pie de papá, ¿no? Entonces saqué el medicamento antifúngico de papá. Además, ¿este medicamento antifúngico que papá usaba, realmente es antifúngico? Tiene un ligero olor a menta. ¿Cambiaste el contenido? ¿Qué estás tratando de decir?, demandó Tony, con la voz ahora temblorosa. Todo lo que acabo de mencionar va en contra del cuidado adecuado de los pies para los pacientes diabéticos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos estás acusando?, respondió María. ¿De empeorar deliberadamente la condición de papá? Deja de hacer acusaciones sin fundamento, gritó mi madre. No son infundadas. Recuerden cuando Carol les habló sobre la tasa de mortalidad de los pacientes diabéticos con amputaciones dentro de los 5 años, y ustedes de repente empezaron a preguntar sobre los métodos de cuidado de los pies. A pesar de saber la manera correcta de cuidarlos, ¿por qué hicieron lo contrario?, les pregunté. El doctor también mencionó lesiones sospechosas que aumentaban en el pie de papá y cómo su condición estaba empeorando. En ese momento, la actitud de mi madre cambió. Una sonrisa desafiante apareció en su rostro. Parece que tiene suficientes pruebas y testimonios, dijo con una risa torcida. Sí, queríamos que el pie de tu padre empeorara rápidamente. ¿Qué? Me quedé atónita. Dándome cuenta de que estaba segura de que eran responsables del deterioro de la condición de mi padre, mi madre pareció volverse más desafiante, sin ocultar más sus intenciones. Al ver su actitud, mi hermano y su esposa también comenzaron a actuar de manera más abiertamente hostil. Nos conviene que muera pronto y nos deje el dinero, dijo Tony sin rodeos, con una voz fría.
Exacto, añadió María. Es más fácil para nosotros si no tenemos que cuidarlo. Y si comienza a perder la cabeza, será aún más problemático. Así que si pierde una pierna, podría ser más fácil dejarlo en una institución, ¿no? Me quedé allí, atónita por sus palabras. Sabía que algo estaba mal, pero escuchar cómo hablaban tan fríamente sobre la vida y la salud de mi padre estaba más allá de lo que jamás había imaginado. No puedo creer esto. Dije, con la voz temblando de ira. ¿Estaban dispuestos a hacer que papá sufriera solo por una herencia? ¿Cómo pudieron siquiera pensar en hacer algo tan cruel? ¿Y por qué no? Mi madre espetó. Es viejo, y tenemos nuestras vidas de que preocuparnos. Cuidarlo es una carga. Además, morirá pronto. ¿Por qué prolongarlo? Luché por contener mi ira creciente, pero esto era demasiado. Tenía que actuar. Esto ya no era solo una disputa familiar, era algo mucho más siniestro. Esto no se trata solo de dinero, ni de problemas familiares, dije con firmeza, mirándolos fijamente. Lo que hicieron fue cruel, inhumano y criminal. Se rieron, aparentemente sin inmutarse por mis acusaciones. Pero yo estaba lista para este momento. Pueden entrar ahora, llamé, señalando a los oficiales de policía que esperaban afuera. ¿Qué? ¿Por qué está la policía aquí?, preguntó María, con su expresión cambiando repentinamente a una de miedo. Hemos escuchado todo, dijo uno de los oficiales, entrando en la casa. Nos gustaría que nos acompañaran para un interrogatorio más detallado. Todo lo que dijimos antes era solo una broma, intentó excusarse María, pero ya era demasiado tarde. Los tres, mi madre, Tony y María, fueron llevados por la policía. Mientras se iban, sus sonrisas desafiantes desaparecieron, reemplazadas por expresiones de preocupación y pánico. Se dieron cuenta de que su plan se había desmoronado. Con eso, parecía que finalmente podría salvar a mi papá. Más tarde, mi madre, mi hermano y María fueron arrestados por agresión. Sin embargo, no fueron procesados porque no se pudo establecer completamente el vínculo causal entre sus acciones y el deterioro de la condición de papá, que aún no había resultado en una amputación. Para mí, sin embargo, no era crucial que fueran declarados culpables en la corte. El hecho era que habían dañado a mi papá y habían sido arrestados por ello. Ahora, podía llevarme a papá bajo mi cuidado sin problemas. Antes de ser llevada por la policía, mamá ya había hablado sobre lo que sucedería con el dinero de papá después de su fallecimiento. Si las cosas no hubieran ocurrido de esta manera, y si yo hubiera simplemente pedido cuidar de él, ellos podrían haberme acusado de solo querer quedarme con el dinero de papá para mí. Estas eran personas que habían considerado quitarle la vida a papá por dinero, así que las cosas podrían haber derivado en una situación desordenada y tumultuosa. Afortunadamente, papá evitó la amputación y decidió vivir con nosotros después de discutirlo con mi esposo. Aún piensa que podría ser una carga si se queda en casa todo el tiempo, así que usa servicios de día. A pesar de que nosotros le decimos repetidamente que no es una molestia, papá insiste en usar los servicios para no incomodar a los demás. Es su decisión, y es muy propio de papá tomarla por sí mismo, así que lo dejamos hacer lo que prefiera. Alex parece feliz de vivir con su abuelo, y siempre está cerca de él. Al ver a papá y a Alex interactuar felizmente, realmente me siento aliviada de haber podido rescatarlo.